Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de Diálogos con Sabana. Les agradecemos muchísimo su presencia nuevamente, como ya es habitual, en este espacio organizado por la especialización en gerencia de la comunicación organizacional y la maestría en comunicación estratégica de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana. Nuestra gratitud inmensa por ser tan consecuentes y por estar con nosotros, pues, una vez cada mes en este espacio para conversar, para reflexionar y para abordar temas sin duda de actualidad y temas de gran relevancia del mundo de la gestión de las organizaciones en general y, por supuesto, de la gestión de la comunicación en el contexto organizacional. Y hoy, pues, no va a ser la diferencia. Hoy vamos a tener un tema sin duda relevante, un tema sobre el cual se ha hablado mucho, pero que por fortuna todavía queda muchísimo por tratar, muchísimo por abordar. Si del liderazgo hacemos referencia, y en eso pues nos va a ilustrar nuestro invitado del día de hoy, Enrique Sueiro. Enrique Sueiro es asesor de comunicación directiva, doctor en comunicación por la Universidad de Navarra y profesor en el AI Business School con 30 años de experiencia. Su último libro, su más reciente libro, es Brújula Directiva 25 Horizontes, el cual figura entre los 10 finalistas de los premios Knowles Square al mejor libro de empresa 2020. Les recordamos, como siempre, que pueden ir formulando sus preguntas en la medida en que el expositor haga su presentación. Pueden ir formulando sus preguntas y nos las pueden dejar a través del chat y nosotros iremos haciendo el acopio correspondiente. Enrique, pues muy gentilmente aceptó la invitación a acompañarnos y el título, pues, de su conferencia, de su charla, es Liderazgo Eficaz, más brújula, menos cronómetro. Enrique, te agradecemos enormemente por aceptar pues la invitación a estar con nosotros en este ratico, a ilustrarnos sobre este tema pues de el liderazgo pues vinculado con la función directiva y a dejarnos pues digamos como esas pistas interesantes para animarnos a leer tu libro Brújula Directiva 25 Horizontes. Siéntete bienvenido y los micrófonos son tuyos. Muchísimas gracias, Agrivalka. No sé si se me ve y se me oye, supongo que sí. Perfectamente, te vemos y te escuchamos. Pues nada, es un gusto, muy agradecido a Agrivalka por la invitación. Gracias también a la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana y además me hace especial ilusión volver entre comillas a la querida Colombia, porque Colombia es el primer país de Hispanoamérica que tuve la ocasión de visitar y me causó una gratísima impresión y guardo muy buenos recuerdos de mi estancia, también por temas de comunicación tanto en Bogotá como en Medellín. Así que muy agradecido de verdad. Pues estoy encantado también de poder compartir unos minutos con los estudiantes y con los profesionales que supongo que nos están viendo en este momento o que quizá nos vean en el resumen que se haga a continuación. Yo quería centrar mi intervención, simplemente quería compartir con vosotros a propósito del tema de la conferencia Liderazgo Eficaz, más brújula y menos cronómetro. Quería compartir solamente dos ideas y las voy a decir ahora al comienzo para que queden claras y luego las voy desarrollando. La primera es que yo el liderazgo, creo que el liderazgo comienza por el autoliderazgo. Y la primera idea que quería compartir es la importancia de lo que llamo la soberanía personal. Soberanía personal, que es ser directivos de nosotros mismos, ser dueños de nuestra propia vida. Eso creo que es una base importante para luego ejercer un liderazgo sobre otras personas.
Esa es la idea principal. Y como idea secundaria hay 3 verbos que desarrollaré a continuación y que creo que son los elementales para desarrollar esa soberanía personal. Y esos 3 verbos son el verbo escuchar, el verbo leer y el verbo pensar. Y con esto doy por terminada mi intervención porque acabo de decir ya todo lo importante. 1, soberanía personal, y para conseguirla nada como leer, escuchar y pensar. Y como ya he dicho lo importante, ahora me quedan unos minutos que puedo aprovechar para desarrollar estas ideas, ¿no? Soberanía personal. ¿Qué entiendo por soberanía personal? Pues la realidad de que todos nosotros, todas nosotras, somos o deberíamos ser directores generales de nosotros mismos. Todos o muchos tenemos jefes, pero lo importante es que seamos dueños de nuestra propia vida, ¿no? Es tener capacidad de dirigirse a uno mismo. Y para dirigirse a uno mismo, lo primero que hay que hacer es conocerse. Y eso es lo que nos hace descubrir, por una parte, todas las grandezas que tenemos, todas nuestras buenas cualidades, y también ser muy consciente de las limitaciones y de los defectos que tenemos. Creo que el liderazgo, el autoliderazgo, la soberanía personal es imposible si ignoramos nuestra realidad. Y para no ser ignorantes de nuestra realidad, para conocer quién soy y cómo soy, debo ser muy consciente de las muchas cosas estupendas que tengo, las muy buenas cualidades, y también de los defectos y de las deficiencias. No hay que ensalzar de manera extrema ninguna de las dos, porque cuando uno tiene demasiada autoestima, cae en la arrogancia. Y la arrogancia, además de que sienta muy mal a uno mismo, sobre todo sienta muy mal a los demás, ¿no? Entonces, no caer en el extremo de la arrogancia, de creerse que uno es el mejor, el primero y el único, pero tampoco caer en el extremo opuesto, y es pensar que como tengo tantos defectos y tantas limitaciones, soy absolutamente inmejorable, porque eso tampoco es cierto, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante el autoliderazgo, la soberanía personal? Porque esa capacidad de dirigirse a uno mismo, cuando uno tiene con el tiempo responsabilidades sobre otras personas, hacen que si lo hago bien, puedo mejorar mucho la vida de los demás. Pero si yo no me lidero bien a mí mismo, no lideraré bien a los demás. Y en vez de mejorar la vida de los demás, lo que conseguiré es destrozar, repito, destrozar la vida de los demás. Todos conocemos personas, y igual quizá los alumnos más jóvenes todavía no tanto, pero a lo largo de la vida uno conoce gente estupenda, maravillosa, excelente, y también conoce otras personas, digamos, que no tienen esas cualidades. Dejémoslo ahí, ¿no? Entonces, creo que también ser consciente de cómo es el ser humano nos hace ser muy comprensivos. Comprender es un verbo también muy importante, porque comprender nos hace llevarnos bien con la realidad, aunque la realidad a veces no nos guste, pero la mejor manera que tenemos de cambiar la realidad es conocerla, es llevarnos bien con ella, aunque solo sea para cambiarla. Por tanto, como digo, el autoconocimiento. Esto tiene mucha relación con un libro que muchos conocerán, que es el de Daniel Goleman, Inteligencia Emocional. No vamos a hablar aquí ahora de inteligencia emocional, pero creo que es un asunto colateral no menor relacionado con el autoliderazgo. Entonces, Goleman en su libro habla de los 5 pasos de la inteligencia emocional, que son, primero, el autoconocimiento de las propias emociones. Todos tenemos emociones, pero hay personas que no son conscientes de que las tienen. Por ejemplo, hay personas que tienen, pues una emoción es el miedo, ¿no? Entonces, hay personas que tienen miedo vital, digamos, pero no lo saben. 1, autoconocimiento de las propias emociones. 2, autogestión de las propias emociones. No solo basta con saber, no basta solo con saber que yo tengo miedo, que me da temor a afrontar retos, situaciones novedosas en la vida, sino que debo tener capacidad de gestionar esas propias emociones, ¿no? Autoconocimiento de las emociones, autogestión de las propias emociones. El tercer paso es la automotivación. La motivación mejor y más auténtica es la que nace de uno mismo. ¿Y de dónde nace? De que me conozco y sé lo grande que soy y también soy consciente de mis limitaciones. El cuarto paso
es el que a mí más me gusta y me parece el más complicado, y es la empatía. La empatía es la capacidad de conocer y de identificar las emociones de los demás, nuestros colaboradores, las personas que trabajan con nosotros, las personas con las que convivimos. Y el quinto paso es consecuencia del cuarto, y es la capacidad de gestionar, de ayudar a los demás en la gestión de sus propias emociones. Pero difícilmente voy a ayudar a los demás a gestionar sus emociones si ni siquiera conozco y gestiono las mías propias. Cuando uno conoce y gestiona bien sus emociones, es mucho más comprensivo con los defectos de los demás. Repito que ser comprensivo no equivale a justificar. Lo que está mal, pero uno puede comprender por qué una persona hace algo que está mal. Y luego una última derivada de esto que llamo la soberanía personal es que nos hace capaces de respondernos bien a una pregunta que debemos hacernos de vez en cuando nos enfrentamos a situaciones o a algunas personas, y es preguntarnos, ¿esto me libera o me coloniza? ¿Esta situación me hace mejor o me hace peor persona? Y lo importante no es solo hacerse la pregunta, sino, 1, responderse y 2, actuar en consecuencia. La soberanía personal a lo que lleva es a uno a darse cuenta de que esto me hace daño y como me hace daño, debo apartarme de ello. O a la inversa, esto me hace bien, esto me sienta bien. Por tanto, lo quiero y debo fomentarlo en mi vida. Y eso es lo que me hará ser el mejor yo. El mejor yo no es un yo perfecto, pero es el que conoce, como digo, lo mejor y lo peor, procura potenciar lo mejor y atenuar o minimizar lo que es mejorable, ¿no? Bueno, por tanto, esta era la idea principal, la soberanía personal como base del liderazgo eficaz. Seré buen líder si yo me lidero a mí mismo, si soy capaz de ser dueño, director general de mi propia vida. ¿Y cómo conseguir eso? Pues como decía, con 3 verbos, que como ya los he anunciado antes, ya todos lo saben y saben lo que voy a decir a continuación. El primer verbo es el verbo escuchar. Y el verbo escuchar para mí es el verbo fundamental de la comunicación. Porque comunicar empieza por escuchar. Ya sí que resulta paradójico y muchas personas lo que creen es que la comunicación tiene que ver con hablar. Y con hablar mucho y con hablar bien. Pues no. Hablar bien es importante, pero es consecuencia de escuchar. Cuando escuchamos bien, luego hablamos mejor. Y no solo eso, sino ¿qué tiene que ver escuchar con la soberanía personal? Pues que crecemos, aprendemos cuando escuchamos, no cuando hablamos. Y por tanto, escuchar, ejercitar ese verbo de manera consciente es lo que nos hace crecer, lo que nos hace alimentarnos de cosas que nos hacen mejores personas. Escuchar. Escuchar para comprender es muy distinto de escuchar para contestar. Normalmente, en nuestra vida cotidiana es fácil que, si escuchamos, lo hagamos para contestar. Quiero decir, cuando alguien me está diciendo algo, yo supuestamente escucho, pero en el fondo simplemente estoy callado. Estar callado es necesario, pero no suficiente para escuchar. Porque si yo no le estoy escuchando, simplemente lo que estoy haciendo es ya pensando cómo le voy a responder, en el fondo no estoy creciendo. Porque no hay nada de lo que me está diciendo esa persona que a mí me hace crecer. Y el reto de escuchar, ¿sabéis cuándo se produce? Sobre todo cuando escuchamos al que no piensa como nosotros. ¿Por qué? Porque si escuchamos al que ya piensa como nosotros, en el fondo nos estamos escuchando a nosotros mismos. Si yo a quien escucho es a Agrivalca, porque ella y yo pensamos siempre lo mismo, y yo digo, me encanta escucharla. No me encanta escucharla, me encanta escucharme a mí. Y como ella dice lo que yo digo, en el fondo es una manera de escucharme a mí mismo. Lo que me enriquece de verdad es cuando yo escucho a Agrivalca o a cualquier otra persona que dice algo que me contradice en mis creencias, en mi pensamiento, en mis ideas. ¿Por qué? Porque eso como me rompe, me saca de mi sitio de confort, ¿no? La zona de confort que se llama, ¿no? Pero es ahí donde yo puedo crecer. Yo puedo crecer cuando escucho a alguien que dice algo que no coincide con lo que yo pensaba. Eso no significa que tengo que aceptarlo todo sin ningún filtro,
Simplemente que debo tener la apertura mental suficiente para estar abierto a cambiar de opinión. Si yo tengo una opinión sobre un determinado tema, pues porque he recibido una educación, he leído una serie de libros, me han pasado una serie de cosas en la vida. Eso es muy valioso, eso es muy necesario. Pero eso es compatible y se puede enriquecer con escuchar otras ideas, otras experiencias. En algunos casos servirán para reafirmarme en mi opinión, en otros casos me servirán para matizar mis propias opiniones y en algunos casos me pueden llevar a cambiar de opinión, pues porque yo tenía una información defectuosa. No es posible la libertad con la ignorancia. Ignorancia y libertad son incompatibles. Si hay cosas que yo no sé, no soy suficientemente libre para tomar decisiones en mi vida. Y tenemos que tener el coraje, la valentía de estar abiertos a escuchar cosas que quizá no nos gustan. El problema no es que no nos gusten, sino que tengamos la honradez suficiente de decir, pues yo pensaba esto, pero ahora le he escuchado a este señor o a esta señora y creo que tiene razón, con lo cual puedo ir modulando mi opinión. Eso no significa que yo no tenga un criterio. Claro que tengo un criterio. Pero mi criterio, lo bueno es que sea el criterio de buscar la verdad o al menos de aproximarme a ella lo más posible. Y eso se consigue con la escucha. Y la escucha para eso tiene que llevarnos a escuchar a personas interesantes, a gente que nos diga cosas que nos alimentan, no a escuchar a quien dice frivolidades o cosas que realmente no me aportan nada. Ese es el primer verbo, el verbo escuchar. El segundo verbo es el verbo leer. Y el verbo leer, fijaos bien, leer es una manera de escuchar. Cuando leemos un buen libro, estamos escuchando a una persona que nos está diciendo algo. En el libro Brújula Directiva, yo he aprendido muchísimo escribiéndolo, porque he leído a muchos otros autores. He hecho una selección de 25. Y esos 25 autores a mí me han hecho crecer y fortalecerme y ser mejor persona, porque he cogido lo mejor de ellos, ¿no? Leer, como digo, es una forma de escuchar. Y además, fijaos, queremos ser inteligentes, tenemos que leer. El origen etimológico de la palabra inteligencia viene del latín intus legere. Intus es dentro, legere es leer. Por tanto, la persona inteligente es la persona que lee dentro. La persona que detrás de las letras que está leyendo es capaz de descubrir algo que le hace mejor persona o que le hace descubrir que esto no me interesa. Lo que decíamos antes, ¿no? Esto me libera o me coloniza. Si no me libera, si no me hace mejor persona, si no me hace más libre, no me interesa. Y si me hace mejor persona y si me hace pensar, eso ya es muy interesante. Por tanto, leer, de verdad, no es posible crecer o crecer mucho sin leer. Y tenemos que seleccionar bien lo que leemos, porque el tiempo es limitado, lógicamente, ¿no? Uno de los libros que he leído últimamente y que más me ha gustado es un libro del profesor Javier Fernández Aguado que se titula 2000 años liderando equipos. Y es un libro que analiza los 2000 años de la organización de la institución más longeva que existe, de la que tenemos constancia, que es la Iglesia Católica. Es un libro que analiza esa institución desde el punto de vista de la gestión, del management. No entra en cuestiones ni doctrinales ni espirituales, sino simplemente de gestión, ¿no? Y el libro, como digo, se titula 2000 años liderando equipos, del profesor Javier Fernández Aguado. Cuando uno lee ese libro, que es maravilloso y es un recorrido por una, iba a decir entre comillas, una empresa que tiene 2000 años, no hay ninguna organización, al menos que yo conozca, que tenga tanta trayectoria histórica, ¿no? Y cuando uno lee en ese libro cómo se ha ido gestionando a lo largo de 2000 años, se da cuenta uno de qué papel tan importante tiene el liderazgo. Y cómo en esa organización, en esa, entre comillas, empresa, ha habido gente estupenda y ha hecho cosas maravillosas, y ha habido gente menos estupenda que ha hecho cosas muy lamentables y muy condenables. Pero bueno, como todas las cosas humanas, tiene sus grandezas y sus limitaciones, ¿no? Y lo bueno es cuando tenemos ese conocimiento amplio para coger lo bueno y lo malo, pues decir, aprendamos de lo que no hay que hacer, ¿no? Por tanto,
leer, de verdad, somos lo que leemos. Y si no leemos nada, pues es que somos, no digo nada, pero somos muy poco, porque tenemos muy poquito dentro. Lo inteligente, intus legere, es leer, leer dentro, ¿de acuerdo? Entonces, ahora me estarán escuchando algunos alumnos, algunos estudiantes que seguramente dirán, joder, pero es que hay unos libros que son tan rollo, bueno, no sé en Colombia cómo si tan aburridos. Bueno, pues eso es un estímulo también para que los que escribimos libros hagamos libros que sean estimulantes y animantes. Es lo que yo he procurado con Brújula Directiva, no sé si lo he conseguido, pero de todas maneras, de verdad, o sea, crecemos cuando leemos, ¿no? Y yo recomiendo y animo vivamente a los estudiantes y también a los profesionales que nos están viendo ahora, ¿no? Porque el leer y escuchar no es algo que uno tenga que hacer cuando tiene 20 años, o 30 o 40. Eso tenemos que hacerlo toda la vida. Lo importante es que crezcamos, o sea, la maduración es algo que, la madurez no es un estado al que uno llega cuando tiene 25 años, o 45, o 95. La madurez es un proceso en el que estamos en un proceso, digamos, continuo, ¿no? Y por tanto no paremos nunca de escuchar a gente interesante, de leer libros interesantes. Decía que el primer verbo era escuchar, el segundo verbo era leer y el tercer verbo es el verbo, el más difícil, es el verbo pensar. Sí, pensar es un verbo complicado y solo piensa la gente inteligente, solo piensa la gente que lee dentro. Y no es posible la soberanía personal y el liderazgo eficaz si no pensamos. Todos los que nos estáis viendo ahora, de verdad, pensad lo que queráis, pensad lo que queráis, pero leed antes, formaos un criterio, que vuestra opinión tenga un fundamento, que la opinión no sea simplemente porque es lo que dicen las redes sociales, o porque es lo que dicen mis amigos, o porque es lo que dice mi profesor. Hemos de tener criterio propio y el criterio propio lo vamos formando a lo largo del tiempo con personas, con lecturas que nos hacen tener una composición mental para entender el mundo. Muchas personas, no sé, yo veo que tienen a veces mal carácter, bueno, por muchas razones. Ahí es difícil conocer el interior de las personas, pero lo que ocurre es que muchas personas tienen como mal carácter porque en el fondo se llevan mal con la realidad. Porque no han tenido la suerte de escuchar a alguien que les oriente un poquito o alguna lectura que les dé unas pistas para saber qué es lo importante. Por eso esta sesión la hemos titulado Más brújula y menos cronómetro. ¿Por qué? Porque hoy en el siglo XXI lo que prima es la velocidad. Lo que tiene prestigio es la velocidad. Es cuántos seguidores tengo en Facebook, cuántos seguidores me siguen, cuántas personas me siguen en LinkedIn, en Twitter. Eso, no, o sea, está bien, no está mal, no hay ningún problema con el número de seguidores. El problema no es cuántos, sino yo realmente tengo algo que aportar. Esas personas a mí me hacen mejor. Esto es como saber idiomas. Saber idiomas no sirve para nada, salvo que tenga algo que aprender o aportar. Y como todos tenemos mucho que aprender y mucho que aportar, por eso es tan importante saber idiomas. Pero saber idiomas por el hecho de saber idiomas es como tener una herramienta. Si yo tengo un taladro, si no tengo nada más, no me sirve para nada. ¿Qué pasa? Que con un taladro puedo hacer un agujero en la pared y con un agujero en la pared puedo colgar un cuadro. Y colgando un cuadro puedo poner belleza en mi casa. Eso es lo importante. No el taladro, sino que haya un ambiente de belleza, de serenidad, de... ¿Me explico? Pues lo mismo pasa con las cosas de comunicación. Hablar es importante, pero hablar es importante cuando uno tiene algo que decir. Tuitear es importante, pero si no tienes nada interesante que tuitear, mejor que no tuitees nada. ¿Me explico? Entonces, pensar. Y en esto yo recomiendo a un autor que uno de los capítulos del libro de Brújula Directiva está dedicado a un autor inglés que se llama Chesterton. Y Chesterton tiene una frase que a mí me gusta mucho y que resulta muy estimulante. Chesterton dice que thinking means connecting things. O sea, pensar consiste en conectar cosas.
O sea, pensar no es simplemente estar en silencio y... No, es relacionar esto con aquello. ¿Y cómo relaciono cosas? Conociendo. ¿Y cómo conozco? Escuchando, leyendo, prestando atención, no dejándome impresionar por el último que ha dicho una cosa llamativa, porque decir cosas llamativas puede estar bien, pero lo importante no es que sea llamativo, sino que sea verdad y que tenga fondo, que tenga algo que aportar. ¿Me explico? Por tanto, pensar. Thinking means connecting things. Y de verdad, es difícil el autoliderazgo y liderar a otras personas si yo no me lidero a mí mismo, si yo no pienso. Y ya, por último, para terminar, creo que estos tres verbos que he mencionado, el verbo escuchar, el verbo leer y el verbo pensar, necesitan como dos sustantivos que yo recomiendo mucho a todo el mundo y también a los estudiantes más jóvenes que nos están viendo. Y esos dos sustantivos son el silencio y la pausa. El silencio, de verdad, el silencio fértil lo necesitamos todos. Tener como mínimo unos minutos, aunque sea unos minutos al día, de silencio, sin cascos, sin música, sin redes sociales. ¿Y ese silencio para qué? Silencio para crecer. Ese es el silencio fértil, el silencio que necesitamos para escuchar primero a nosotros mismos. Muchas personas, no todas, pero algunas personas son incapaces de estar en silencio porque no son capaces de soportarse a sí mismas, de escucharse, y necesitan ruido por fuera. Cuanto más conexión con el exterior, menos conexión con mi interior. Y si no tengo conexión con mi interior, yo no crezco. Y si yo no crezco, no voy a dar nada a los demás. Silencio, de verdad. Y el segundo sustantivo es pausa. Las cosas importantes en la vida, se hacen despacio. Y cada uno que piense a lo largo de la vida qué cosas son importantes. Y si lo son, de verdad, que lo haremos despacio y con calma. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí con esto termino. Recapitulo la idea. Soberanía personal. Seamos directivos de nosotros mismos, con independencia del cargo que tengamos. Y para conseguir esa soberanía personal, escuchar, leer y pensar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique, por tu intervención, que además ha sido muy fructífera, porque ya tenemos pues unas cuantas preguntas acá y pues ya nos ilustrarás todavía más a propósito pues del tema que estamos abordando hoy en nuestra sesión de diálogos con Savannah, liderazgo eficaz, más brújula, menos cronómetro. Entonces, pues nos comparten muy gentilmente esta pregunta que te voy a formular a continuación. ¿Cómo explicar que ahora, cuando tenemos tanto conocimiento sobre cómo dirigirse o dirigir personas, los directivos sigan anclados en imponer, controlar, hablar más y escuchar menos? ¿Tendrá que ver con que las entidades no eligen a las personas idóneas en estos cargos? Es difícil responder a esta pregunta porque hay que pensar. Entonces, voy a pensar, o estoy pensando más bien, se me ocurren dos ideas. La primera, que ese liderazgo personal, esa soberanía personal de la que hablaba, ese autoliderazgo para liderar a otros, y que quien formula la pregunta está planteando qué pasa en la situación actual, hay un criterio, hay un principio que a mí me orienta mucho, y es el que llamo el principio PEPA. Y es el principio que dice primero P y después PA. Primero las personas, después los papeles. Y eso quiere decir con priorizar a las personas antes que a la tecnología. Primero las personas, después los procedimientos. Primero las personas, después los organigramas. Y también
primero las personas y después los papeles, papel en el sentido de rol, en el sentido de los cargos. Hay personas que creen que yo, como soy director general, pues soy más persona que otros. Pues no, en lo fundamental somos todos muy parecidos, ¿no? Y, por tanto, yo creo que una primera pista puede ser el principio Pepa. Primero las personas, después los papeles. Segundo, la importancia de escuchar. Cuando escuchamos bien a las personas que trabajan con nosotros, si las escuchamos honestamente, identificaremos cuáles son sus mejores cualidades. Hay un libro de un autor americano que se llama Jim Collins, que tiene un libro que se titula, en español el libro se titula Empresas que sobresalen. Y él cuenta un símil que me parece muy ilustrativo al respecto. Dice, cuando un emprendedor pone en marcha una empresa, es como quien organiza un autobús. Yo organizo el autobús, selecciono a las personas que suben al autobús. Pero tan importante como cuáles son las personas que se suben al autobús es dónde se sienta cada persona en el autobús. Porque no todos sirven para conducir el autobús. Y luego, más adelante, lo que dice es que a veces se producen situaciones en las que lo que hay que hacer es a alguna persona decirle que se baje del autobús. ¿De acuerdo? Entonces, pero si hacemos bien la selección previa de pensar, de priorizar a las personas, de escucharlas para saber cuál es su mejor habilidad, la pondremos en el sitio del autobús donde mejor responde, ¿no? Y luego, creo que es también muy importante ser consciente de que en currículum vitae lo importante no es currículum, sino vitae. Viene del latín, currículum es recorrido o carrera y vitae de la vida, ¿no? Lo importante no es la carrera, lo importante no es correr, lo importante es vivir. Y en las empresas, por desgracia, con frecuencia se prima el currículum a la vida. Y es más, hay veces que se prima tanto que a veces el currículum puede ser mortis causa, o sea, causa de muerte, porque algunas personas priman tanto la formación en lo técnico que se olvidan de lo prioritario. Volvemos al principio, Pepa. Primero las personas, después los papeles. Muy bien. A ver, tenemos otra pregunta por acá y, a ver, te la enuncio así. El líder que escucha desde las 3 dimensiones de lo factual, lo intencional y lo transformacional, ¿cómo impacta su gerencia y cultura organizacional? Pues de las características que has mencionado me quedo sobre todo con una, lo transformacional. La comunicación más afectiva, bueno, también es afectiva, pero quería decir efectiva. La comunicación más efectiva no es la puramente informativa, sino la performativa. Es decir, aquella información que lleva a las personas a actuar. Y en el caso de los directivos o de las directivas, creo que hay una cuestión muy importante y es el liderazgo del ejemplo. Ser ejemplar impacta más que poner ejemplos. Ser ejemplar impacta más que poner ejemplos. Y a veces estamos muy preocupados por lo que decimos y menos por lo que hacemos. En comunicación, comunica lo que decimos, lo que hacemos, lo que no decimos y lo que no hacemos. Pero sobre todo, impacta lo que hacemos. Muy bien. A ver, tenemos una tercera pregunta por acá y dice lo siguiente. ¿Cómo hacer para que quienes nos dirigen entiendan que deben servir en lugar de que les sirvan? Ahora, que había apagado el micrófono. Bien. Servir. Es muy importante conocer el origen etimológico de las palabras. Y quienes tenemos la suerte de hablar el idioma español, el origen latino de muchas palabras nos da muchas pistas al respecto.
A mí me gusta mucho el origen etimológico de la palabra administración, porque administración, que viene del verbo administrar, el origen etimológico es viene del latín ad, que es una preposición que significa hacia, y ministrare, que es el verbo servir. Por tanto, administración es para el servicio. De ahí, por ejemplo, viene la palabra ministro. Fijaos, una palabra en el mundo de la política tan importante, pues en el fondo, o al menos etimológicamente, el ministro debería ser el servidor máximo, ¿no? Yo creo que el liderazgo auténtico es el que sirve. Y si no sirve a los demás, no es liderazgo, será otra cosa. El profesor Fernández Aguado, del que he comentado antes, tiene una definición, tiene un libro que se titula El idioma del liderazgo. Y en ese libro una de las cosas que cuenta es que el líder es la persona que de un grupo de personas la transforma en un equipo y la lleva a un sitio mejor del que estaba. Ese es el liderazgo de servir. En cambio, hay otros que aunque se llamen líderes, en el fondo lo que son unos manipuladores, ¿no? Y yo creo que la clave está en comprobar si las personas que seguían a ese líder se encuentran ahora en una situación mejor o peor. Esto, tanto en el ámbito de la política como en el de las empresas, es fácil de comprobar. Y no tiene que ver solo con la cuenta de resultados, que también, sino con cómo se encuentran las personas que están allí. Aquí tenemos otra pregunta, pues interesante. Dice así, ¿cómo puedo saber si estoy implementando un buen liderazgo, tanto propio como en los demás? Vaya preguntas más profundas. Pues por una parte con la honestidad de escucharnos a nosotros mismos. El verbo escuchar, en el que he hecho tanto hincapié, escuchar empieza por escucharse a uno mismo. Y sabemos si somos buenos líderes de nosotros mismos y de los demás, si nosotros y los demás somos mejores que hace un rato. Creo que no es bueno compararse, que yo me compare con Agrivalca. ¿Seré mejor? ¿Seré peor que ella? ¿Y qué más da? Ella tiene unas cualidades que yo no tengo y yo tengo algunas que probablemente ya no tenga. No pasa nada. Como mejor puedo crecer yo es cogiendo las mejores cualidades de ella y viceversa. Entonces, no creo que sea bueno que yo me compare con otros, sino que yo me compare conmigo mismo hace un rato. ¿Yo soy mejor ahora que antes de tener esta sesión en la Universidad de La Sabana? ¿Soy mejor? Pues entonces he mejorado en mi propio liderazgo. ¿Las personas que dependen de mí son ahora mejores que el año pasado? ¿Que hace 2 años? Y ahí tenemos que tener la honestidad suficiente de, uno, preguntarles y segundo, escucharles. Pero escuchar de verdad. Y ahí también es muy interesante si he generado la confianza suficiente para que las personas se expresen con confianza. Porque determinados pseudoliderazgos dicen, no, yo le pregunto a la gente que me diga lo que piensa. ¿Y de verdad te dicen lo que piensan? Porque, el liderazgo es como el prestigio o es como la confianza. No se impone, se merece. O sea, la confianza se merece, no se impone. Yo no le puedo decir a nadie, ten confianza conmigo. Lo que yo puedo hacer es comportarme de tal manera con lo que hago, con lo que digo, con lo que no hago y con lo que no digo para generar confianza. Y eso hará que la gente me diga las cosas como realmente las piensen, ¿no? Y esa es la pista el escucharme a mí y el escuchar a los demás. Esta pregunta que te voy a compartir ahorita, Enrique, está muy relacionada con el planteamiento que acabas de hacer, ¿sí? Sobre todo en este entorno, digamos, en esta dinámica que estamos viviendo actualmente en las organizaciones donde se impone el concepto de la agilidad, ¿no? ¿Cómo promover de la agilidad? Agilidad, sí. ¿Sí? ¿Cómo promover, ¿sí?
en las organizaciones esos espacios de diálogo, y yo voy a agregar también esos espacios para la pausa, ¿sí? Entre personas con ideas muy diferentes, sobre todo cuando hablamos de diálogo, ¿no? ¿Cómo hacer para que en esos espacios las personas estén abiertos, por supuesto, a decir lo que verdaderamente piensan y opinan, y los otros, pues, a escuchar lo que quizás no está tan en sintonía, pues, con lo que ellos piensan, ¿no? Creo que algo muy efectivo es hablar poco y que hablen los hechos. En concreto, más que en una empresa decir continuamente que hay libertad para que todo el mundo diga lo que quiera, simplemente sentarse con las personas y escucharles. Pero hacerlo de verdad, no decir que lo vamos a hacer, sino hacerlo de verdad, ¿no? Hace un par de años estuve asesorando aquí en España a una empresa tecnológica que quería mejorar su comunicación interna y estuve pues unos cuantos meses con ellos en un proyecto muy interesante, ¿no? Y su intención era buenísima, lógicamente querían mejorar la comunicación interna y una de las cosas que hicimos fue organizar unos focus group con los empleados, ¿no? Es una empresa que tiene 1000 empleados, ingenieros la mayoría de ellos, del mundo tecnológico, y simplemente organizamos unas sesiones para escucharles, ¿no? Y es muy interesante cuando tú escuchas a las personas que hablan abiertamente de la situación, ¿no? Y concretamente una persona nos dijo lo siguiente, esa sesión la tuvimos en el mes de noviembre, y una persona nos dijo, mira, llevo trabajando aquí desde enero, por tanto llevaba 11 meses. Llevo aquí trabajando desde enero, todavía no me he sentado a hablar con mi jefe. Y nos decía, no, aquí trabajamos mucho con el método Agile, lo que decías tú de la agilidad. No, es todo muy ágil. Claro, es ágil en lo ejecutivo, pero no tiene base. Tiene cronómetro, pero no tiene brújula. A ver, esa persona es inteligente y tiene capacidad para hacer cosas, pero esa persona vale mucho más por lo que piensa que por lo que hace. Y por eso hay que primar primero el pensamiento y el escuchar y el reflexionar. Y luego la ejecución será mucho más rápida y mucho más ágil, ¿no? Y el diálogo tiene que ver, como digo, con generar un clima de confianza. Y la confianza, ya lo he dicho antes, se inspira, no se impone. Entonces, la confianza tiene mucho que ver con los hábitos. Los hábitos, por definición, no se improvisan. Entonces, uno no genera confianza porque haya hecho un cursillo de confianza. Uno no comunica bien porque haya hecho un cursillo de comunicación. Esto, o al menos la comunicación como yo la entiendo, ¿no? Tiene que ver con hábitos y los hábitos es algo que tenemos que interiorizar. Y el dialogar no es algo, o sea, dialogar es como lo que decíamos antes de escuchar. Dialogar no es que yo me calle cuando habla otra persona, es que estoy escuchándole de verdad y sobre todo si dice algo que contradice lo que yo pienso, ¿no? Y trato de interiorizarlo y me hace pensar y me hace mejorar. Entonces, de hecho, creo que una prueba muy interesante es comprobar si yo no he cambiado de opinión nunca en nada. Porque si yo no he cambiado de opinión nunca en nada, es que soy muy poco inteligente. Y muy probablemente estoy en un profundo error. Vale. A ver, aquí tenemos una pregunta que yo diría que plantea un desafío para los tiempos en que vivimos. Dice así, ¿cuáles tips recomienda para la desconexión de los ruidos del mundo y lograr ese silencio fértil? Voy a confesaros algo que hice hace unos meses, no muchos, pero bueno, lo que voy a contar es algo personal y no es muy importante, es anecdótico y después de lo anecdótico voy a ir a lo sintomático, ¿no? Entonces yo, como muchos de vosotros, supongo, tengo este móvil, ¿no? Es o celular, no sé cómo le llamaréis vosotros. Entonces, una cosa que he hecho ha sido desactivar las notificaciones
de varias aplicaciones que tengo, ¿no? El WhatsApp lo tengo, o sea, tengo WhatsApp, pero no me salta la señal cada vez que me llega un WhatsApp, porque eso me hace tener una sensación de continua inestabilidad y de tener que estar permanentemente respondiendo. Las cosas importantes no se dicen en un WhatsApp. A ver, que no tengo nada contra el WhatsApp, es más, lo utilizo, ¿no? Pero esto es lo anecdótico, esto es una anécdota lo que acabo de contar. A lo que voy es soberanía personal. ¿Esto me libera o me coloniza? Me coloniza, me hace ser esclavo de esto es mi dueño, no lo quiero, lo desconecto. No puedo deshacerme de él porque, entre otras cosas, es una herramienta de trabajo para mí, pero voy a tenerlo atado en corto. Voy a ser yo el dueño del teléfono, del móvil, no que él sea mi dueño. Y creo que es muy importante para ejercer esa soberanía personal identificar 2 o 3 cosas que en mi día a día me colonizan y tomar decisiones. Vale. Muy bien, tenemos otra pregunta por acá. Y casi que pudiésemos verla como un necesario ejercicio de introspección, si cabe, para quien ejerce pues esa función de dirección y va en ese camino hacia el ejercicio del liderazgo. Dice, ¿cómo puedo identificar mis oportunidades de mejora como líder y cuál puede ser la mejor estrategia para lograr generar un cambio? Pues cómo mejorar, creo que además de con la propia escucha y el autoconocimiento, me parece fundamental tener cerca personas que nos aprecien, nos conozcan y nos exijan. Las 3 cosas. Nos conozcan, sepan cómo somos, nos aprecien, o sea, personas que nos quieran, no personas que nos odien, y que nos exijan, que nos orienten, que nos den pautas. Yo, al menos en mi vida personal, he tenido la suerte de tener en distintos momentos de mi vida, y supongo que muchas personas también, ¿no? Personas que no te dicen lo que tienes que hacer. Tú lo que tienes que hacer es, yo qué sé lo que tienes que hacer tú, no lo sé. Yo puedo compartir contigo cosas que me han pasado. Por eso es tan importante escuchar y leer, porque yo, escuchando y leyendo, que es otra manera de escuchar, he visto lo que le ha pasado a muchas otras personas en cosas importantes y eso me da a mí pistas. Eso, lógicamente, no me predetermina a hacer determinada cosa, pero me da muchas pistas. Y lo mismo con tener un buen asesor, un amigo, pero no un amigo que me dice solo lo bueno que eres y que me aplaude porque has publicado un libro, porque has ganado un premio. A ver, los amigos hacen eso, pero sobre todo los amigos te dicen las cosas que nos hacen mejores y que no siempre nos gustan. Por tanto, identificar a qué personas debemos escuchar de forma más proactiva, ¿no? Y que esa escucha se concrete en acciones. Pues muy bien. Estamos justo a unos minutitos pues de culminar la charla, ¿sí? De culminar el evento. Pues queremos recordarles a los asistentes que a través del chat pues está el enlace para que puedan hacer su registro para la debida certificación y además pues quienes estén interesados tanto en la especialización en gerencia de la comunicación organizacional como en la maestría en comunicación estratégica y dejen su registro, pues tendrán inscripción de cortesía, ¿sí? Para la admisión en los programas. Enrique, una última, digamos, una pregunta de cierre en estos minuticos que nos están quedando, ¿sí? Un poco haciendo un balance,
después de tu presentación. Hablamos de silencio, hablamos de pausa, hablamos de escuchar, hablamos de leer, hablamos de pensar y en ese sentido aprender a pensar. Y yo creo que en lo particular un concepto del que voy a apropiarme y voy a conservar por mucho tiempo, inclusive para compartirlo con mis estudiantes, esto de la soberanía personal, ¿sí? Que es tan valiosa porque hablamos de el dominio desde uno mismo, ¿no? Y además con esa perspectiva tan constructiva. Si quisieras de pronto puntualizar con una frase, alguna recomendación, alguna observación, porque siempre o por lo general cuando hablamos de liderazgo y cuando hablamos de función directiva y pues las personas tienen esa avidez, lo digo por mis mismos estudiantes, tienen esa avidez de formarse y buscan precisamente pues esa formación en instancias, en este caso pues instancias pues académicas, ya sea en lo formal o quizás educación continua o más en la informalidad. ¿Qué recomendación les dejarías, por ejemplo, a instituciones como nosotros, ¿sí? La universidad, de cara a, digamos, hacer esa formación muchísimo más sólida, robusta y que realmente apunte, sí, sin dejar de lado el cronómetro, porque ciertamente es el mundo en el que vivimos y pues es como la tecnología llegó para quedarse y simplemente no nos podemos abstraer de ella. Lo mismo pues es todos estos temas de la agilidad y todos estos temas pues de la velocidad, donde es tan importante que las organizaciones pues tomen decisiones a tiempo, pero decisiones informadas y decisiones, digamos, fundamentadas, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación dejarías para, por ejemplo, en las escuelas de negocio o las instituciones para hacer de esa formación directiva, digamos, más robusta en términos de no abandonar la brújula por el cronómetro? Pues diría dos cosas. Bueno, quizá tres. La primera, ya la he mencionado, pero creo que en las instituciones que lo tenéis, un liderazgo en el ámbito académico y formativo, en vuestro caso en Colombia, la Universidad de La Sabana, la importancia de la ejemplaridad. Y en esto hay una frase de Quintiliano que a mí me sirve mucho. Quintiliano es un autor del siglo I que daba este consejo a las personas que hablamos en público, ¿no? Y decía, no trates de ser mejor orador que persona, porque el público se dará cuenta. Y venía a concluir, un buen orador es una buena persona que habla bien. Traslademos esto a lo institucional. No intentemos ser la mejor institución académica. Intentemos de ser las mejores personas que trabajen en una institución académica. Y la consecuencia de eso será una muy buena institución académica. Y vinculado con eso, una segunda idea, eso se consigue, o es otra manera de decir lo que he mencionado antes del principio PEPA. Primero las personas, después los papeles. Esto, además de sonar a un eslogan, bueno, lo es desde luego, ¿no? Pero es mucho más profundo de lo que parece. Y muchos problemas organizacionales y de reputación proceden de que uno presta más atención a los papeles, a lo que dice el logo, a la apariencia que a la realidad. Cuando en comunicación lo que parece no coincide con lo que es, tenemos un problema muy serio. Y además, cuando aparentamos lo que no somos, tenemos que estar continuamente disimulando. Y eso es muy agotador. Sé tú mismo, sé tú misma. Eso sí, procura ser cada vez mejor, lógicamente, ¿no? Pero bueno. Pues esas dos ideas, el principio PEPA y no intentar ser mejor universidad que persona. Y luego la última idea, y con esto termino, es, antes he mencionado a Chesterton,
que es uno de los autores a los que dedico un capítulo del libro de Brújula Directiva, Chesterton decía que el agradecimiento es una de las más altas formas de pensamiento. Por tanto, a mí esto siempre me ha hecho pensar. El agradecimiento es una de las más altas formas de pensamiento. Consecuencia de eso, ser agradecido. Como personas y como instituciones. Dar gracias a las personas que trabajan. Bueno, en fin, hay muchas personas a las que podemos dar gracias. En el fondo, si lo pensamos bien, todo lo que tenemos, todo lo que somos, no nos lo hemos dado a nosotros mismos, nos lo ha dado alguien. A ver, nosotros podemos trabajar y esforzarnos, pero de verdad, por tanto, ser agradecidos. Y además creo que el agradecimiento está muy vinculado con la felicidad. Me parece imposible ser feliz sin ser agradecido. Así que termino con muchas gracias. Agradecimiento que nosotros te extendemos, así que es una gratitud, es un gran círculo de gratitud. De verdad, Enrique, nos has dejado hoy unas reflexiones muy profundas en este rato y ciertamente muchas ganas pues de leer y además leer esto con todas sus letras, pues tu libro de Brújula Directiva 25 Horizontes, pues un libro que como tú mismo pues nos has comentado es producto, ¿sí?, de esas largas cavilaciones que has hecho pues durante toda tu vida y bueno, fruto también de esa experiencia que has acumulado pues por supuesto desde el lado académico y también desde el lado profesional asesorando a tantas organizaciones y no menos también ese trabajo que se nota en lo personal y que nos dejas hoy como un ejemplo y como un modelo pues a emular. Muchísimas gracias de verdad, Enrique, pues por tus reflexiones, por tu inmensa generosidad, porque además Enrique está desde España y la diferencia de hora pues es grande y sin embargo muy generosamente pues aceptó la invitación a estar con nosotros. Esperamos y tenemos la firme convicción de que no será la primera vez que pues te tendremos entre nosotros, pues ya te tendremos con más frecuencia, pues si Dios quiere, pues tanto en la especialización y en la maestría como en la Facultad de Comunicación. A todos ustedes, a todos los asistentes también nuestra gratitud por ser tan consecuentes, porque siempre están allí en cada una de las sesiones de Diálogos con Sabana y continuarán con nosotros sin duda alguna en las sesiones que están por venir. Que tengan todos muy buenas tardes y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Un fuerte abrazo y cuídense mucho.